Yendo seriamente a charlar de los asuntos que nos ocupan hoy, tiene que ver con lo que está pasando en materia de COVID y en esta variante Omicron. Dentro de todo lo que está pasando, dentro de lo que hablábamos un poco al comienzo por Zoom con Luis también, ¿no? Esto de saber si uno tiene, si no tiene el COVID, cómo te enterás, si fuiste, si no fuiste contacto. Hay síntomas. Claro. Hay o si síntomas. pensás que es una alergia. O si pensás que, por ejemplo, es una reacción alérgica, o si pensás que me broté porque me broté. Entonces, ¿por qué se puede llegar a confundir? ¿Por qué muchas personas pueden confundir lo que es una alergia típica, no sé si del verano, del cambio de estación, lo que fuera, con el COVID? Y por suerte tenemos a alguien que nos ilustra y echa luz cada vez que tenemos alguna duda vinculadas con las cuestiones de las alergias y demás. Así que saludamos a la alergista e inmunóloga Selva Ale. ¿Cómo estás, Selva? Un aplauso para ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba por contestar algo contigo, pero veo que no es el momento todavía. Tenés que esperar que te suene, que te llame Luis. Tengo que esperar otro tipo de comunicación. ¿Cómo están, Janina, Ana Laura? Para empezar tenés que llamar al 092424 y después... Pensaba que me iban a llamar. Correcto, ya lo tengo más claro. Selva, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, la verdad que es un placer hablar contigo. Pero viste, yo mismo, sin ser autorreferencial, pero con 3, 4 personas que hablé, pasaba esto, ¿no? Es decir, tengo como una alergia, estoy como irritado, estoy como con mocos, estoy con una cosa, pero no me siento, no tengo fiebre, o sea, estoy como alérgico, ¿no? Y en verdad le dio COVID positivo. ¿Pasa esto? ¿Tenés referencias? ¿Está pasando esto de alguna manera? ¿Se puede confundir? Sí, está pasando. En realidad está pasando desde hace tiempo, ya desde las primeras variantes de la primera cepa y sus variantes que llegaron a nuestro país. Eso pasa. Son síntomas fundamentalmente respiratorios y por lo tanto se confunden. La alergia respiratoria más común es la rinitis, la alergia respiratoria alta, y tiene síntomas como rinorrea, secreción nasal, estornudos, muchas veces en salva, prurito, es decir, picazón en la nariz, en la garganta, el paladar, a veces los oídos, y luego muy a menudo hay síntomas acompañantes oculares de conjuntivitis, es decir, de lagrimeo y prurito, picazón en los ojos con sensación de cuerpo extraño. Estos síntomas para el alérgico son bien conocidos porque habitualmente los tiene desde hace mucho tiempo. Generalmente los tiene desde la infancia y ocurren en forma, digamos, episódica, periódica. A veces son crónicos, pero con generalmente un empeoramiento estacional en la primavera y demás. Nosotros, como estamos con un clima muy cambiante, con sequía, luego viento, luego lluvia, luego gran calor, este clima cambiante resulta muy agresivo para la mucosa nasal, sobre todo en los alérgicos, y ocasiona síntomas. ¿Cuáles? Los que acabamos de decir. Esos síntomas, la fiebre es rara en un alérgico, a menos que complique, por ejemplo, hablamos de la rinitis, rinosinusitis, puede tener fiebre. Los dolores musculares son raros, generalmente raros. El cansancio puede presentarse en un alérgico en un empuje severo, porque descansa mal, porque duerme mal, en forma insuficiente y está cansado. Y eso puede entonces crear cierto diagnóstico diferencial. ¿Qué pasaba con las variantes anteriores? Y bueno, el COVID más severo tenía fiebre alta, dolores musculares intensos, tenía tos, tenía pérdida del olfato y el gusto. El alérgico puede tener tos, generalmente no de la misma entidad, y puede tener una disminución en el olfato y el gusto, pero eso sucede cuando hay mucha congestión, mucha obstrucción nasal. Y es una cosa que se va instalando, no como en el COVID, en donde se presentaba en forma bastante brusca. ¿Qué pasa ahora? Con esta nueva variante que recorre el mundo rápidamente, dio vuelta al mundo 2 veces en 5 días, así que es enormemente contagiosa.
¿Qué pasa con esta nueva variante? Bueno, lo que pasa es que es una variante que ataca más el aparato respiratorio superior y no tanto el inferior. ¿Qué quiero decir? A ver. Da más síntomas nasales y no tanto respiratorios. No tiene tanta afinidad por las células pulmonares, no ataca tanto los pulmones. Y eso, por una parte, es bueno, porque obviamente los síntomas son menos severos, Sí. los síntomas graves de COVID, en gran medida, el COVID grave se debía al daño severo que producía a nivel pulmonar. Bueno, esta cepa tiene menos afinidad por el pulmón y más por la nariz. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Por el aparato respiratorio superior, digamos. Sí. Pasa que se confunde más fácilmente, porque también da rinorrea, secreción nasal. Generalmente es una secreción nasal más oscura, más mucosa, más como moco. La secreción del alérgico es más acuosa, más como agua, más translúcida, pero secreción nasal en ambos casos. También da estornudos, y esa era la gran diferencia con la alergia, que producía estornudos, y el COVID no. Bueno, en este caso sí puede presentar estornudos. Diferencias, y bien, suele no dar componente ocular, como en las alergias, bueno, una diferencia pequeña, suele dar más cansancio, puede dar dolores musculares intensos, puede dar dolor muscular y puede dar fiebre, pero la fiebre, como puede no ser alta o puede no haber fiebre, entonces el diagnóstico es más difícil. En suma, el diagnóstico diferencial existe, sobre todo para el médico entrenado. Para las personas, digamos, sin entrenamiento médico, se parecen mucho los síntomas, e incluso le pedimos a los alérgicos habituales que, si se dan cuenta que esta rinitis, que esta alergia está llegando un poco diferente, entonces está atacando un poco más, está cansando a la persona un poco más, tiene síntomas un poco más severos, cierto dolor muscular, cierto dolor facial o cefalea, bueno, está bueno que consulte para descartar entonces COVID-19 por la variante Omicron. Claro, o sea, uno... Espero que eso resulte claro para muy ustedes, claro, o muy si claro. tienen dudas. No, Selva, siempre sos clarísima y hoy no fue la excepción. Ahora, entonces, no soy un desquiciado si sumo alguno de estos síntomas que vos mencionaste, y aún sin tener fiebre, aún sin haber sospechado un contacto estrecho con un positivo de COVID, no está mal que consulte, que de repente pida para que me hagan un test de COVID. Claro. Si yo noto que es un poquito diferente a lo habitual, este empuje alérgico, en esta ocasión, bueno, esta cepa es enormemente contagiosa, y me gustaría decir dos palabras al respecto, porque un poquito en algunos países y por algunos científicos incluso se le restó un poco la gravedad, porque se parece tanto entonces a una rinitis alérgica, claro, o se parece tanto a un resfrío común, que bueno, que podría cursar como un resfrío común y por lo tanto otorgar inmunidad. Eso no es así, no es tan así. Por supuesto que es más leve, afortunadamente, las personas van a concurrir menos a hospitalizarse o van a entrar menos en el CTI, y en definitiva, aparentemente, ojalá así sea, van a morir menos con esta variante, pero no es un resfrío común. Sigue siendo un virus que puede comprometer todos los órganos, sigue siéndolo, compromete menos el pulmón, afortunadamente, pero puede dar a largo plazo síntomas prolongados. El COVID prolongado, el long COVID, como se le ha llamado, y todo el mundo conoce ese nombre, y bien, en este caso del Omicron, aparentemente puede producirse en 1 de cada 6 casos, lo cual habla de que no es tan banal y no es tan un resfrío común. Selva. Es menos virulenta la cepa.
Selva, pero es mucho más contagiosa. se Te entendió escucho. clarísimo eso. ¿De qué se trata, para los que no lo han escuchado, el long COVID o COVID prolongado, que decías que se puede dar en 1 de cada 6 casos? O sea, es un porcentaje Sí, bastante elevado. ¿Cómo puede quedar la persona a largo plazo después de haber tenido COVID, incluso esta cepa Omicron? sí, Janina, así es. Me refiero a semanas y meses de malestar, de febrícula, de manifestaciones respiratorias con disnea, con dificultad respiratoria. En el caso de Omicron no tanto, pero puede suceder, con dolor muscular, con astenia, es decir, sin realmente con mala capacidad para trabajar, con poca capacidad para trabajar, sin ganas, desganado y realmente con problemas para desempeñarse en la vida diaria. Eso puede suceder, pasaba con las otras variedades más agresivas de COVID y pasa con esta. ¿Y qué es lo que pasa además? Además del long COVID, Sí. con con este fárrago, con esta cantidad de sintomatología a largo plazo, que puede producirse en niños. Y bueno, en este caso estamos vacunando niños desde los 5 años, en algunos países desde los 2 años, pero como la mayor parte del mundo desde los 5 años, espero que la vacunación siga bien, espero que la gente tome conciencia, porque esta cepa Omicron, menos virulenta, más contagiosa, ataca con particular afición a los niños. O sea que es bastante importante el ataque en niños, eso se ha visto también en el mundo. Así que esta variedad es una variante de peligrosidad, es una variante de concern, como se le dice habitualmente. Bien, menos virulenta, pero más contagiosa, más clarísimo. afinidad por las células humanas, más afinidad para entrar, más contagiosidad, se requiere menos carga viral para que la persona contagie, la persona es capaz de contagiar por más tiempo, va a atacar niños y con un poco más de frecuencia que las variedades anteriores, y lo que además debe hacer preocupar es que es bastante resistente a nuestras defensas, bastante resistente a los anticuerpos. Entonces, la vacunación anterior o el haber presentado COVID anteriormente, bueno, quita gravedad, pero no defiende totalmente. En lugares como Harvard y Massachusetts, ellos estudiaron que 2 vacunas, por ejemplo, no hacían frente a esta variedad. Se requería el refuerzo que estamos dando y que otra vez instamos a nuestra población a dárselo, a realmente saber la importancia de las vacunas, que están luchando contra las formas graves, las formas severas. Uno podrá contagiarse, sí, porque esta variante es muy contagiosa, pero va a tener una afección probablemente poco severa por efecto de la vacunación previa tan bien llevada a cabo por el personal de salud en nuestro país. Selva. Así que vacunarse. Sí. Sí, te escucho. No, sin duda. Sabés que el tiempo no es uno de los bienes que nos sobren aquí en este programa. Y ya- Así que juguemos al ping-pong. 10 segundos. Y yo sé que es Bien. injusto. ¿Se termina algún día Me gusta. el long COVID? ¿Se va? Me gusta. No ¿Cuándo te se va? puedo contestar en 10 segundos esa pregunta. ¿Pero sí se termina o todavía no se sabe cuándo? ¿Cómo? No podemos contestar en Ah. 10 segundos. No sabemos si luego de Omicron va a venir otra Ahí está, variante. está. Claro. Y Porque después- Omicron tiene una gran cantidad de mutaciones, puede venir otra variante Claro. con otras mutaciones más, o podemos ir entrando en endemia. Ahora, Es posible, bueno, esto seguramente Ah. esta pandemia va a terminar en una endemia. ¿Y qué es lo que apostaremos? A la vacunación anual, como Sí. con la influenza o la gripe, o vamos a apostar a las defensas de cada individuo
mediante la infección. Claro, y no sabemos cuándo. Probablemente vamos a la endemia, no podemos contestar todavía. Está, perfecto. Bueno, No sabemos cuándo va a pasar esto, así que habrá que esperar. Bueno, Selva, nos has dejado boquiabiertos, como siempre, con la claridad de tu explicación. No, es un placer participar en este excelente programa y hablar con ustedes. Bueno. A vacunarse todos. Después Anita por privado Sí, te voy a quiere hacer llamar. una consulta porque anda con un tema allí que no le encuentra la vueltita. Así que si nos das permiso... le Bueno, pasamos esperemos entonces por lo menos poder ayudar un poquito. Perfecto que sí. Gracias. Selva, Un abrazo a te mandamos todos. un abrazo Un muy grande, gusto. sos siempre muy amable y muy clara. Así que la saludamos con Bravo. un aplauso.